La lujuria derrotada. Todo empezó la noche que llegué a casa después de una reunión con mis amigos. En esta ocasión estuvimos escondidos en nuestro punto de encuentro. Fumábamos y había también una botella de vino que uno de ellos robó a su padre. No me atreví a beber, pero igual me contagié de ese ánimo envalentonado y desinhibido que ellos poseían. A partir de ahí, mis noches se tornaron extrañas. Una maraña de sensaciones confusas recorrían mi ser. En casa reinaba un silencio conventual. Apenas la bombilla se apagaba y todos se retiraban a sus habitaciones. Hacía varias noches que no podía conciliar el sueño y escuchaba cada sonido, por minúsculo que fuera, aniquilando mi calma. Cuando el sol se encendía en mi ventana, se apagaban mis pesadillas y entonces dormía un poco. Durante el día, ocuparme en cualquier actividad fue la manera que encontré para mantener a raya al demonio que me acechaba desde mis adentros. Por ello, a la menor invitación de mis amigos, salía sin dudarlo. Distraerme era una forma casi efectiva para tranquilizarme. Nos íbamos al escondite donde comúnmente fumábamos y se hacían declaraciones de pecados y perversiones propias de los jóvenes. Cuando todos exponían sus aventuras, yo escuchaba atento, divertido y avergonzado, pues nada extraordinario tenía por compartir. Pero a ellos, eso jamás les interesó. Siempre formé parte de ese grupo y mostraban respeto por mi forma un tanto retraída de ser. Cada cual ocupaba un lugar importante y todos nos aceptábamos. Así estaba el fortachón, el don Juan, el enamorado, el pequeño y el que hacía las cartas a las novias de todos, papel que yo desempeñaba desde los inicios de esa amistad. En una de esas reuniones, hablando de sus amores y pasiones, uno de ellos comentó que a él le daba miedo pedirme ayuda con cartas, pues un día terminaría quitándoles la novia. El comentario me enrojeció a tal manera que me atreví a darle un trago a la botella que seguía acompañándonos. Así podría culpar al alcohol de mi incomodidad en caso de que lo hubiera notado. Después de horas de charla, risas, exhibición y alarde de una hombría aún inmadura y ridícula, nos dispersamos en los distintos puntos del pueblo donde vivíamos. Camino a casa, las palabras de mi amigo retumbaban en mi cabeza. El remordimiento y la culpa golpeaban fuerte mi conciencia, pero hablar de lo que pasó unas semanas atrás podría costarme la amistad de uno de ellos y quizá mi lugar en el grupo. Callé por temor, pero esa situación me inquietaba. Quería hablar, sabía que debía hacerlo, pero aún no tenía el valor. La mañana que llegaron por mí para ir al río, tuve el presentimiento que esa podría ser la ocasión para confesar. Nos fuimos antes del mediodía. Cuando llegamos a la vereda que atraviesa la loma que antecede al río, dos de mis amigos se adelantaron. Yo iba al final de la fila. Puse la mano en el hombro de él y le pedí se detuviera. Tengo algo que confesarte, dije nervioso, vislumbrando su reacción. Te escucho, habla. Hace algunos días, tu novia pasaba frente a mi casa. Nos saludamos. Por cortesía le invité a pasar. Estuvimos charlando y sin pensarlo, nos besamos. Solo quería que lo supieras. Eres mi amigo y lamento mucho lo sucedido. Su silencio y su mirada chispeante sobre mí me hicieron sentir un puñetazo, pero fue una sensación anticipada. De repente, él sonrió, me tomó de los hombros y dijo: no te preocupes, no pasa nada, solo fue un beso, sigamos adelante. Su reacción me dejó totalmente desconcertado. No sabía si era cinismo, sarcasmo o qué demonios había sido. Siempre tuvo 2 o 3 novias a la vez, quizá por ello le daba igual. Fuera lo que fuera, opté por tranquilizarme. Hice lo que mi conciencia me dictaba. Ya lo que él hiciera no era asunto mío. El sol transformaba el agua en un espejo destellante. Ambos corrimos atraídos por ese resplandor. Los demás ya estaban dentro. Yo me senté en la orilla para quitarme los zapatos. Mi amigo lanzó su ropa y se zambulló, gritando que me diera prisa antes que se enfriara demasiado el agua.
Pasamos un buen rato nadando y al atardecer nos tiramos a la orilla exhaustos. Me sentía relajado. Cerré los ojos, los tibios rayos del sol secaron la humedad del río sobre nuestros cuerpos. Tomamos nuestras cosas y volvimos por la misma vereda que se apaga detrás de nosotros a medida que avanzamos y el sol se dormía. Entré de puntillas a la casa, conteniendo la respiración para no ser descubierto. Sabía que ella estaba apostada en algún punto para interceptarme. Cerré la puerta de mi cuarto cautelosamente. Tiré la ropa y fui a la cama. Me deslicé exhalando un suspiro. Mis párpados cayeron pesadamente, como hierro e imán. Entonces la sentí bajo mis sábanas. Fue directo a donde el placer parece encenderse, crecer y morir en pausas eternas y repentinas. Traté de resistirme. Sabía el final de esa faena. Una parte de mí se resistía por miedo y prejuicio, pero bajo mi ombligo ella ardía, arrasando cualquier rastro de pudor y cordura, llevándome en medio de la ceguera nocturna al placer que solo conocía en voz de los demás. Me rendí, me dejé llevar. Al final, dormí plácidamente. Después de lo sucedido en el río, ella volvió con más fuerza. En ocasiones intentaba detenerla, en otras simplemente era yo quien deseaba que ocurriera. Esperaba sus visitas nocturnas con la ansiedad de quien sabe que en cada ocasión da 2 pasos más hacia el infierno. Pero ya no podía parar, o no quería. Cerraba la puerta y seguía la misma ruta que terminaría conmigo en un mar de fuego y pecado. Estar solo en casa acrecentaba la tentación, me ponía en una situación más vulnerable. Esa noche, mis papás estarían fuera, así que falté a la reunión con mis amigos. Pensé que así podría disfrutar libremente de mis deseos, sin tener que contener la respiración. Aún no daban las 10 cuando tocaron la puerta. Quise mirar antes de abrir, pero la voz de mi amigo me hizo frenar a medio pasillo. Una especie de temblor cimbró mi cuerpo desde el estómago. Supe entonces su reacción en el río, que era falsa. Ahora venía a partirme la cara. Tomé aire, procurando ocultar mi desconcierto. Abrí la puerta. Tenía una mano en el marco y la otra en un bolsillo del pantalón. ¿Por qué no fuiste a la reunión?, preguntó con un tono de reclamo, tal como hacían los demás cuando uno faltaba. Me relajé un poco, lo hice pasar y le expliqué que mis padres estaban fuera y estaba a cargo de la casa. Aclarado el punto, sacó una cajetilla de cigarros oculta bajo su gorra. Me dio un cigarrillo, tomó otro. Nos envolvimos en una humareda que me asfixiaba, pues realmente odiaba fumar, pero lo hacía para no decepcionar al resto. No tienes que hacerlo si no te gusta, me dijo muy serio. Creo que esa fue la primera vez que lo escuché hablar con cierta madurez. Apagué el cigarrillo, tosiendo por la última calada que le di. Él se echó al hablar. Estaba cerca y sentí su aliento, mezclado con cigarrillo y un leve aroma a alcohol. Formulé una pregunta en mi mente, que apenas gesticulé para hablar. Él irrumpió con un beso arrebatado. Fueron eternos segundos que se robaron media vida y derrumbaron a quien creí que era yo. Enmudecí, lo miré sin parpadear. Quiso levantarse, pero ahora era yo quien lo detenía. Me apoderé de su boca. La pasión adolescente despertaba a la bestia dormida. Ahora ya no daba 2 pasos hacia el infierno. Ahora yo era el fuego. Él se había convertido en mi deseo desde que lo vi desnudo en el río. Por ello, la lujuria llegaba cada noche más y más insensata, violenta y salvaje. Por más que intenté no ceder, realmente no quería huir. Quería volver a soñarlo. Quería dibujar de nuevo cada línea de su cuerpo, memorizada cautelosamente. ¿Qué más daba si esa era la ruta a mi condena segura? Únicamente lo tenía en mis sueños tras la puerta.
pero ahora estaba frente a mí, tan cerca que su calor quemaba mi pecho. Mis manos, que antes ocupaban su lugar en mi cuerpo, posaban sobre su anatomía, recorriendo cada borde, extraviándose en cada sitio que una vez soñé. Ninguno hablaba. Dejamos que la pasión actuara. Incendiamos la cama al roce de nuestros cuerpos desnudos. La habitación entera ardía, convertida en un infierno que a mí me enseñaba el éxtasis, la gloria. Esa lucha cuerpo a cuerpo terminó con ambos derrumbados. Durmió a mi lado, estaba tendido y yo lo recorrí palmo a palmo, cerciorándome que no fuera un sueño. Era más hermoso estando en calma, como un niño rendido de cansancio. Se despidió discretamente al amanecer. Cruzó la puerta, llevándose con él la lujuria derrotada, regalándome en cambio una pasión que ya no podría parar. En mi boca, un gusto de miel estuvo presente el día entero. En mis pensamientos su rostro, en mis manos sus formas y en mi corazón un sentimiento que hasta entonces era indescifrable. La lujuria derrotada. Vaqueros. Apenas teníamos un par de días sin vernos, pero ya lo extrañaba por todos los años que lo tuve cerca y nunca lo descubrí. Éramos dos veinteañeros que hacían cada uno su vida en su lugar de origen. Aquellos pueblos de vaqueros de donde proveníamos estaban separados por una pequeña montaña. Yo podía ver desde mi casa aquel paisaje tan particular que resguardaba al chico del que me había enamorado. No sé si él también pensaba en mí tanto como yo en él, pero era emocionante así creerlo. Dadas las circunstancias de nuestra relación, ambos hacíamos lo indecible para mantener en secreto lo nuestro, algo que lejos de incomodarme me excitaba aún más. Siempre tuve una fascinación por ese amor clandestino, quizás también porque de esa forma podía entregarme libremente a él y a mi pasión. Nadie, absolutamente nadie, supo de ese amor. Éramos solo dos chicos descubriéndose, amándose, gozándose uno al otro. Esa tarde de invierno, por demás hermosa, decidí ir a buscarlo. Ya era insoportable la necesidad de verlo, así que aunque solo lo mirara de lejos, fui en su búsqueda. El sendero que conecta nuestros ranchos era un campo estrecho, bordeado a la izquierda por una arboleda que ocultaba detrás un arroyo seco, adornado por piedras de color menta, y por el lado derecho, el sol que iba cayendo lento iluminaba la extensa llanura, y los campos de girasoles resplandecían. De las zonas bajas brotaba una frescura con un aroma de flores silvestres, purificando aquel ambiente tan bello. Había recorrido una cuarta parte del trayecto. Lo supe porque justo a esa distancia del camino es más estrecho y la sombra de un enorme árbol cubría varios metros de suelo. Ahí era aún más frío. Apenas pasar ese trecho y el sol vuelve a resplandecer, dejando brillar pequeñas partículas del polvo que se alza al pasar del trote del caballo. Nunca me había sentido tan afortunado. Mi corazón se alborotó con la fuerza del trotar del caballo en el que iba montado. Mi enamorado venía hacia mí. Pareciera que el corazón nos hubiera llamado, y en ese rincón del mundo nos encontrábamos. Frenamos los caballos uno del lado del otro. Quería arrancarle la sonrisa a besos. Era un ejemplar perfecto del macho de sombrero, bota y caballo del que habla la gente.
pero bajo esa pinta había más que eso. A escondidas éramos dos potros salvajes que tiraban sus vestiduras y se montaban mutuamente. Movió su caballo hacia el resguardo de la arboleda que serpenteaba por el arroyo. Le seguí sin necesidad de preguntar. Nos adentramos en lo más profundo del monte. Cada uno bajó de su caballo, atándolos a distancia uno del otro, pues ellos no se amaban como sus jinetes. El tropel de nuestras botas fue silenciándose a medida que nos acercábamos. Aún no lo alcanzaba y ya iba tirando el sombrero. Él imitó la acción. Luego me arranqué el cinturón, pero no lo solté. Y al fin estábamos cara a cara, labio a labio, abrazados, ladeándonos para lograr apretujarnos y cortar la distancia que nuestros miembros generaban. Todo el calor que el sol invernal dejó en verano, lo tenía él en su piel. Ardía en su pecho, que terminé por incendiar al roce de mis besos. Me llevó con su peso y altura hacia el rincón, bajo los árboles de espesa copa. Ahí, apoyados sobre un montículo de tierra, cobijados por las sombras que dibujan las hojas al atardecer, nos besábamos con intenciones casi homicidas. Dos jóvenes machos, cada uno con 2 décadas apenas alcanzadas, amándose con brutalidad placentera y clandestina, delito y pecado convergiendo de sus labios, que se devoraban arrebatadamente. Retorciéndonos, alcanzamos a besarnos. Él metía su lengua en mi boca, acariciando y arremetiendo como un desquiciado. Dejé de besarlo para emprender un viaje por el sur de su espalda, calmando el dolor a besos. Esa espalda ancha y bronceada era mi delirio. Sembraba besos en su cuerpo como girasoles en una tierra fértil, y él me regalaba suspiros largos y constantes, florecidos de amor. Apoyado sobre mis talones, me dispuse al final para comer su anatomía como un hambriento que no había probado alimento en años. Libando el néctar del hombre que amaba con un amor incomprensible para muchos. Comía de su fruto que dejaba escapar las más dulces mieles. Me tumbé a su costado sobre la tierra fresca que paulatinamente enfriaba nuestros cuerpos. Nos enredamos con los brazos y nos quedamos reposando en un beso estático.